Muy buenas, estamos de nuevo en este acto y ahora no va a ser una ponencia al uso, es una presentación de publicaciones y de proyectos cervantinos. Entonces, yo soy Enrique Lubián, es un placer estar en una mesa de este formato y con tanta autoridad cervantina como nos rodea y como estoy aquí en esta mesa de presidencia. Esta mesa la va a moderar y la va a dirigir Carlos Mata, por lo tanto, por mi parte, simplemente agradeceros la asistencia a este acto y en estas presentaciones ver lo que nos van a poder obsequiar los autores de los proyectos y de los libros. Por mi parte, muchas gracias y Carlos, tienes la palabra. A ver, el juego de los micrófonos. Bueno, pues nada, buenos días de nuevo. Vamos a hacer esta, que yo creo que es interesante, ¿no? Mesa de presentación de publicaciones, evidentemente que sean novedades o cercanas en el tiempo, y de proyectos cervantinos en marcha. Creo que complementa un poco las sesiones de ponencias, ¿no? Y que nos permite, en un panorama rápido, evidentemente esto no son ponencias, esto son pequeñas presentaciones, pues conocer cosas que están en marcha o publicaciones que han salido hace muy poquito de tiempo. Entonces, bueno, ahora no presentaré ya a los ponentes, directamente le voy a dar la palabra a José Manuel Lucía Mejías para que nos hable de dos ítems bibliográficos, los dos muy interesantes: su edición de la poesía de Cervantes, aquí vas a poder hacer tu alegato de defender a Cervantes poeta, y un monográfico de revista de Muy Verbum, edición coleccionista, bueno, Cervantes, el príncipe de las letras, que reúne, bueno, pero lo va a contar José Manuel, una serie de trabajos interesantísimos. Entonces, José Manuel, cuando quieras, dispones de unos 7-8 minutos. Afuera el fuego, el lazo, el hielo y flecha de amor, que abrasa, aprieta, enfría y hiere. Que tal llama mi alma no la quiere, ni queda de tal ñudo satisfecha. Consuma, ciña, hiele, mate, estrecha, tenga otra la voluntad cuanto quisiere, que por dardo o por nieve o red no espere tener la mía en su calor deshecha. Su fuego enfriará mi casto intento, el ñudo romperé por fuerza o arte, la nieve deshará mi ardiente celo, la flecha embotará mi pensamiento y así no temeré en segura parte de amor el fuego, el lazo, el dardo, el hielo. Quien escribe esto es Miguel de Cervantes y después de escuchar esto creo que nadie en la sala podrá decir qué mal poeta fue Miguel de Cervantes siendo tan gran novelista. O sea, ese es la gran sombra que en un momento dado ha caído precisamente con Cervantes, que a medida que su gran obra narrativa ha ido creciendo, ha quedado como en la sombra su otra gran obra, que es el verso, tanto sea el verso lírico, el verso incluido dentro de muchas de esas obras, en este caso, por ejemplo, la Galatea, quien ha hablado es la Galatea, o en el propio Quijote, o en un momento dado ese verso dramático en sus obras de teatro, en sus comedias, algunas de ellas todavía no representadas. Y esa es precisamente la idea del libro, de la poesía, una selección de algunos poemas de Miguel de Cervantes con la idea de hacerlo accesible a un lector que ame la literatura y que quiera escuchar a Cervantes en su contexto, en su genialidad, pero sobre todo también en su amplitud. No solamente es el poeta lírico, que en un momento va a aparecer en la Galatea, no solamente es el poeta del romance, que va a aparecer en la Gitanilla o que va también a aparecer en un momento dado en otras novelas ejemplares, no es el poeta que hace una destreza métrica como es, por ejemplo, hacer una sestina, esa forma métrica creada por Arnaud Daniel en el siglo XII, en donde cada final de sílaba, final de verso, tiene en estrofas de 6 versos, tiene una única palabra que va
repitiéndose verso a verso en esas estrofas, sino que además es el creador de una forma métrica que es el ovillejo, en donde en un momento dado se permite, dentro de las novelas ejemplares, crear versos como el siguiente. ¿Quién menoscaba mis bienes? Desdenes. ¿Y quién aumenta mis duelos? Los celos. ¿Y quién prueba mi paciencia? Ausencia. De ese modo, en mi dolencia, ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. Y de pronto, esos tercetos que va incorporando al poema terminan siendo recogidos al final de cada una de esas estrofas. Bueno, pues este es el poeta Miguel de Cervantes, que en un momento dado, como todos los escritores de la época, va a utilizar motivos o va a utilizar motivos literarios, y uno de ellos es la captatio benevolentia. Y de pronto se va a presentar como aquel que no es gran poeta, para que precisamente los demás le digan, no, pues si realmente lo eres, ¿no? Bueno, pues ese captatio benevolentia ha terminado siendo casi al pobre como una losa crítica, como si realmente él reconociera que no es gran poeta cuando no dedicó toda su vida a escribir versos. Desde los primeros versos que conservamos, la primera versión de este soneto que les he leído, que lo escribió en el cautiverio de Argel, hasta casi esa carta dedicatoria del Persiles, que el principio podría ser incluso pensado como un poema en prosa. Realmente ayer me dieron la extrema unción y hoy escribo esta. Y el segundo es, bueno, ya tiene que ver con lo que hablábamos ayer, de la necesidad de la comunicación de la academia con la sociedad. Es la revista muy interesante, que es muy conocida, lleva ya más de 20 años divulgando la ciencia en España, y tiene una colección que se llama Muy Verbum, en donde hay temas, digamos, puntuales. Cada 6 meses sacan un tema puntual. El anterior fue la generación del 27 y este ha sido Cervantes. Y la idea es precisamente que nosotros, los cervantistas, podamos estar en diálogo con la sociedad gracias a estas publicaciones, que son las que llegan en un tono divulgativo a la mayoría de la gente. Cuando en el año 2005 se hizo el especial de Muy Interesante dedicado a Cervantes para el centenario, no había ni un cervantista en la nómina precisamente de ese especial. Había periodistas, había escritores, pero ningún cervantista. Este es uno que hemos realizado, cervantistas, gente que llevamos trabajando sobre Cervantes en los diferentes ámbitos, que trata de, digamos, ese Cervantes plural, que en un momento dado casi una radiografía de lo que conocemos de Cervantes hasta hoy en día, precisamente con la idea de seguir profundizando en el conocimiento y en todo aquello que en un momento dado podamos ofrecer al común de todas las personas que quieran seguir conociendo a Cervantes y no inventándoselo ni inventando nuevos mitos, que ya tenemos, con los que tenemos suficiente, no tenemos que seguir inventando más. Así que estas son las dos obras que precisamente con la generosidad quería presentarles. Gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias, José Manuel, porque además has hecho un magnífico ejercicio de síntesis, pues no has presentado dos, sino uno en el tiempo establecido. Así que muchísimas gracias. Bueno, sin más preámbulos, pasamos al tercer ítem bibliográfico, pero al segundo presentador. James Ifland nos va a hablar de una recopilación de trabajos suyos que acaba de salir este año 2024 por la editorial de la Universidad de Alcalá, Usos y abusos, ensayos sobre el destino del Quijote. Bueno, primero muchas gracias por esta oportunidad de presentar este libro que ha salido en el mes de marzo, abril, por ahí. Entonces, como quiero acatar tus órdenes sobre el límite temporal, voy a leer un texto que creo que cabe perfectamente dentro de lo que me has dicho. Entonces, el libro se llama Usos y abusos, ensayos sobre el destino social del Quijote. El Quijote no es una simple obra de ficción. Mi libro de ensayos procura esclarecer el papel del Quijote como herramienta o instrumento en la vida sociocultural, política y económica, no solo del mundo, perdón, no solo del mundo hispánico, sino a nivel global. Si bien podría ser considerado un estudio sobre la llamada recepción, se trata más bien de lo que yo llamo la activación productiva del texto en ámbitos
distintos, los usos y abusos a los que se ha sometido durante sus 4 siglos de vida. Sintetizando mucho, el libro se centra en la forma en que nuestra obra maestra ha sido apropiada por muy diversas corrientes ideológicas, desde la izquierda hasta la derecha, tanto dentro del mundo de habla española, donde disfruta del estatus literal de una Biblia, como más allá de él. Además de haber sido vigorosamente movilizada dentro de la esfera del discurso sociopolítico, el Quijote también se ha convertido en una especie de marca o brand nacional, una herramienta publicitaria, de maneras sin precedentes en la historia de la literatura mundial. Tras haber reflexionado y escrito sobre este fenómeno durante unos 30 años, me di cuenta de que los 14 ensayos que he producido deberían reunirse en un solo volumen, ya que giran ceñidamente alrededor de una muy relevante preocupación común. Mi esperanza es generar un fértil debate en el campo del cervantismo, especialmente ahora que estamos recuperándonos del frenesí y correspondiente resaca de las recientes efemérides cervantinas, comenzando con la del 2005 y extendiéndose hasta las del 2016 y 17. Aunque quizás no tengan el deseado impacto, por lo menos circularán los textos entre las tapas de un solo tomo, gracias al gentil apoyo de los colegas del Instituto Universitario de Investigación Miguel de Cervantes, perteneciente a la Universidad de Alcalá. Y fue justamente José Manuel que me sugirió que les mandara el texto. Entonces, gracias. Cuando reflexiono sobre este conjunto de ensayos para ver si puedo identificar la fuerza motriz principal para su composición, he llegado a la conclusión de que se trata de un anhelo de que la gente simplemente lea la obra en su totalidad, no en fragmentos, no a base de imágenes visuales o plásticas, no a base de versiones cinematográficas, etc. Y cuando la gente lea la obra completa, debería intentar leer lo que figura ahí materializado en tinta y papel, despojándose en la medida de lo posible de todo el bagaje que haya podido acumular como resultado de ese destino social que rodea el Quijote. Todas esas capas, aquellas capas de mediación que se han ido sedimentando en el medio ambiente sociocultural a través de los siglos. Pueden llegar a la interpretación que quieran y seguro que seguiremos disputando el sentido verdadero de la novela sin ponernos de acuerdo nunca de modo definitivo. Pero por favor, que surja ese caldero de efervescencia dialéctica a base de un nivel adecuado de atención al texto en sí, no de una vaga mezcla de impresiones sacadas por medio de todas otras maneras de consumir el texto. Voy terminando. Parte del problema que estoy abordando como docente, aunque me he jubilado, tiene que ver con la necesidad de tomar muy en cuenta la situación real en que la obra vive y circula. A la hora de enseñarla, es preciso estar muy conscientes de las distintas influencias ideológicas y factores históricos a los que ha estado expuesta antes de que los estudiantes aparezcan en nuestras aulas. Llegan con esquemas mentales preestablecidos. Llegan con una visión que es producto de la acumulación de activaciones productivas de todo tipo. No sucede lo mismo con Fortunata y Jacinta. No sucede lo mismo con el Cantar de Mio Cid o la Celestina o el Buscón. Si vamos a llevar a cabo nuestra tarea bien, debemos estar ya muy conscientes del territorio real en que estamos operando al enseñar el Quijote, territorio cuya orografía ha sido afectada por todos los usos y abusos a los que el texto ha estado sometido y que van a incidir forzosamente en cómo nuestros estudiantes lo van a procesar. Y para terminar, debo aclarar
que este proyecto unitario es inspirado en última instancia por el amor. Esto es el amor por una obra literaria que ha sido una fuente de contento intelectual, vivencial, espiritual durante la mayor parte de mi vida. Desde ese momento en que pasé toda una hora de clase explorando las complejas delicias de su primera oración en un lugar de la Mancha, con mi fallecido mentor Richard Andrews de la Vanderbilt University, a cuya memoria dedico esta colección. El Quijote es, en fin, una obra que a través de medio siglo me ha producido el máximo placer en mi interacción con mis estudiantes, a quienes he intentado infundir el mismo tipo de entusiasmo que aquella experiencia que Andrews me infundió a mí a los 20 años recién cumplidos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sí. Jim. Y simplemente, sí, la editorial de la Universidad de Alcalá ha ofrecido un descuento de 15% si compran directamente a la editorial. Si no me equivoco, Constantino está en la web, o sea, en la página web del Congreso está esta oferta. Lo único que tienen que hacer es escanear el código QR. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me toca ahora, por riguroso orden alfabético, presentar este libro. Luego cambiamos. Que editamos Manuel Mariño y yo mismo, La recepción de Cervantes, recreaciones y reescrituras siglos XVII al XXI. Para que no se me olvide, quiero indicar lo primero de todo que este libro está aquí disponible en papel, pero también en la web del Griso está y se puede descargar el PDF completo. Está aquí. Bueno, mejor dicho, se puede ir descargando, en este caso, como es de varios autores, cada capítulo por separado. Está en acceso abierto, libre y gratuito. Tenemos la edición en papel y muy rápido, esta es la política, por así decir, de las publicaciones del IDEA, del Instituto de Estudios Auriculares, es que los libros estén disponibles. Cuando son de un autor único es el PDF único, como es de varios autores, los capítulos están por separado. Y este volumen de trabajos pues responde a un congreso con esa misma temática y con ese mismo título que celebramos de manera virtual a finales del 2021. Estábamos en pospandemia, se podía haber hecho ya quizá presencial, pero bueno, preferimos hacerlo virtual y pasado un tiempo, a veces los libros, todos sabemos, ¿no? Unos salen muy rápidos, otros se retrasan, razones diversas. Este se nos había ido retrasando un poquillo, pero este año ya lo hemos sacado. El libro lo dedicamos a la memoria y en recuerdo y homenaje a Enrique Rull Fernández, eminente colega cervantista y querido amigo. Enrique Rull falleció hace unos pocos meses. Él nos había entregado la contribución del Congreso y aquí aparece, pues, por desgracia, con una cruz junto a su nombre. Evidentemente, Manuel Mariño y yo pues quisimos dedicar el libro entero, recuerdo, homenaje y a su memoria, ¿no? Y el libro, muy brevemente, no voy a glosar todo el contenido, solamente un poco los apartados que tiene. Se abre con un trabajo del propio Manuel Mariño, que siempre él es quevedista, es cervantista también, francés, está en la Universidad de Saint-Étienne, y él siempre hace enfoques muy teóricos, entonces nos presenta un poco el marco teórico, ¿no? Para todos estos trabajos, ¿no? Barroco y posbarroco, calas teóricas sobre tiempo y reescrituras transeculares. Bien, luego viene una sección también con otras aproximaciones teóricas de Pierre Darnis, de María Elena Fonsalido, de José Manuel Lucía Mejías y de Miguel Ángel Zamorano. Estos dos últimos que están aquí presentes con nosotros en este congreso. Otro bloque de ponencias
ahora de capítulos del libro, pues tiene que ver con las reescrituras intergenéricas, ¿no? Insisto, no voy a glosar el contenido de cada una de ellas, aquí con trabajos de Jorge Chensam, de María de los Ángeles González Briz, de Robert Lauer, de quien les habla ahora mismo, de José Montero Reguera, del fallecido Enrique Rull, de Ana Suárez Miramón, de Benedict Torres y de Caterina Vallopoulos. Es decir, distintas aproximaciones a reescrituras, vueltas sobre los temas y los personajes cervantinos en distintos géneros, en distintos tipos de ficciones, etc. Y el libro se cierra con un apartado de reescrituras intermediales, ¿no? Un trabajo muy interesante de Jesús Duce García sobre el Quijote en viñetas, Carmela Mazza, que se centra en las ilustraciones del Quijote, Alfredo Moro, que hizo también una cosa muy interesante de Huellas del Quijote en el western, Ángel Pérez Martínez sobre el relato de viaje y el binomio texto-imagen, y Alicia Villar Lecumberri sobre la recepción del Quijote en la literatura griega del siglo XXI, ¿no? Bueno, un ramillete de trabajos, creo que muy interesantes, todos siempre en ese ámbito, ¿no?, de las huellas, los ecos, las recreaciones. Ayer hablábamos un poco de esto, la fuerza que tiene el Quijote en primer lugar, pero también otros apartados de la producción literaria de Cervantes es tan grande, ¿no?, que genera todo este tipo de reescrituras, huellas, guiños, homenajes, etc. A eso dedicamos el congreso y aquí está disponible el libro en papel y en PDF en la web del Gris. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, ahora hacemos el cambio de guardia. Entonces, invito a que suban Marciano y Aurelio. Marciano no viene. Bueno, pues entonces Aurelio. Sí, claro. Sube. Pues tienes que verlo en internet. Sí. Abrimos una pestaña nueva y lo buscas. Y empezamos con Aurelio, si te parece, y mientras lo vas buscando. Bueno, entonces, como Marciano no viene, que no tenía yo ese dato, pues nada, resolvemos muy fácilmente. Sube Ruth Fine y va a aprovechar para presentarnos también una publicación que está buscando. Pero antes le doy la palabra a Aurelio para que nos hable. Va a ser una continuación, ya lo ha anunciado en su ponencia, este libro, Cervantes y su entorno portugués, Madrid, Guillermo Escolar, 2024. Bueno, estamos hablando de libros muy recientes todos, algunos que hace semanas que han aparecido, meses, y cuando quieras, Aurelio, nos puedes presentar tu libro. Muchas gracias, Carlos, y buenas tardes otra vez. Bueno, yo voy a presentar este Cervantes y su entorno portugués, que es, como ha dicho Carlos, una continuación o una ampliación de lo que he presentado anteriormente. Es un libro en el que he trabajado cerca de más de 10 años aproximadamente, de todas las visitas a multitud de bibliotecas, especialmente portuguesas, que es donde he encontrado la mayor parte de esa documentación inédita que he ido incluyendo en este libro. Un libro que, bueno, que he escrito básicamente inspirado por mi madre, que falleció el año pasado y que me dejó en una situación bastante complicada, como suele suceder en este tipo de situaciones, y que fue la que me motivó para poder ponerle punto y final a un libro que para mí pues, es muy, muy emotivo. Un momento en el que realmente no me salía ni una frase, no podía hacer absolutamente nada, pero bueno, en principio al final creo que desde arriba pues me inspiró a poder terminar un libro que para mí pues representa algo muy, una parte de mí y también de mi madre. Un libro en donde tiene brillo precisamente porque
ha realizado el prólogo, pues uno de los grandes cervantistas, que lo tenemos aquí presente y que está en todas partes, porque ha participado en todos los libros, parece, pero que le da especial brillo precisamente por eso, porque dice unas palabras bastante emotivas también y que no las realiza a cualquier persona, y para mí pues me llena de satisfacción, sobre todo porque le gustó esa idea y ese hilo que he ido desentrañando en este libro, en donde el hilo fundamental es Cervantes y sobre todo los contactos que ha ido teniendo a lo largo de su trayectoria vital con personajes y con figuras portuguesas. Un libro que, como he dicho anteriormente, se divide en 3 apartados: compañeros de cautiverio en Argel, he hablado hoy solo de 2, pero he incluido todos los que supuestamente participaron y estuvieron en algún momento en algún documento con el propio Miguel de Cervantes. Por ejemplo, este Antonio de Sousa, que es un personaje del que he descubierto alguna documentación también importante que ha podido ayudar a dar la paternidad definitiva a la topografía e historia general de Argel, y Manuel de Sousa Cutiño, en donde también he aportado nueva documentación que ayuda a esclarecer en cierto modo algunos de los episodios del Persiles y Sigismunda. Compañeros de trabajo, aquellos con los que se fue encontrando principalmente en Andalucía. Me gustaría destacar a Simón Freire de Lima, que es aquel al que le da parte de la recaudación que iba recogiendo. Este Freire de Lima era un banquero que entró en bancarrota y que hizo que Cervantes se encontrara en una situación bastante complicada, porque no pudo justificar, o tuvo que justificar, ese dinero que le había entregado a este portugués, que era un banquero bastante importante en la época y que tuvo vínculos también con algunos de los negociantes y traficantes de esclavos de la época. Y finalmente un pequeño apartado de amigos, en donde es verdad que todos los compañeros de cautiverio probablemente fueran amigos de Cervantes, pero el único del que sabemos que compartió el entorno familiar y que estaba y frecuentaba la casa de Miguel de Cervantes es Simón Méndez, como sabemos a través del caso Gaspar de Zeleta, del que se ha hablado ya aquí en este congreso. Un libro que he enriquecido notablemente con algunos apéndices, porque a mí me gusta cuando se habla de los personajes y de los documentos, me gusta sobre todo tenerlos presentes y que uno pueda ver esos apéndices y esos documentos, algunos de ellos ya conocidos por parte de los cervantistas y otros no tanto. ¿Vale? Por lo tanto, creo que es importante también esa posibilidad de acceder directamente a los documentos, por ejemplo, las cartas de Manuel de Sosa Cutiño, etcétera, con esa relación que mantenía con algunos castellanos como Pedro Jerónimo Gombau, etcétera, etcétera. Bueno, un libro que también incluye también algunas ilustraciones, creo que en torno a 20, para que también se pueda ver directamente la copia una copia del original, y un libro que, como digo, pues me ha llevado cerca de aproximadamente más de 12, 14 años aproximadamente. Así que, bueno, he traído aquí 5 ejemplares que me ha prestado Guillermo Escolar, que ha hecho un trabajo fantástico con esta portada que ha quedado maravillosa, y he traído 5 ejemplares que me ha dicho que por 20 euros, 20 módico precio, pues puede ser de cualquiera de vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. El saber no tiene precio, así que estupendo. Gracias, Aurelio. Les apreté tanto a los intervinientes en esta mesa de que se ciñesen al tiempo que, vamos, lo estamos bordando, ¿no? Vamos muy bien de tiempo. Bien, pues a continuación le voy a dar la palabra a Ruth Fine para que nos presente un volumen de reescrituras latinoamericanas del Quijote, coordinado por ella misma, por Clea Gerber y por Ofe Keila. Ruth, cuando quieras, nos hablas de este volumen. Ahí. Muchas gracias, y muy brevemente aproveché que se ha creado un espacio porque realmente este volumen ha aparecido en octubre, y cuando estaba organizando Carlos la mesa todavía no era un hecho, entonces ahora sí. Se trata de un volumen que ha aparecido también, como es habitual en muchos casos ahora, en formato electrónico, y ha sido publicado por la editorial Biblos, que es una editorial con bastante prestigio, una editorial argentina. Es un volumen peculiar
en muchos sentidos. El primero de ellos es porque es el fruto de labor docente de posgrado, labor docente en la Universidad General Sarmiento, Nacional General Sarmiento de Argentina y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es peculiar porque sus autores, no los coordinadores, pero los autores son jóvenes que están realizando sus doctorados, algunos de ellos ya en el transcurso de estos 4 años o 3 años ya son doctores, y es peculiar porque ha sido un puente que ha cruzado el océano de modo virtual entre Jerusalén y la provincia de Buenos Aires. La iniciativa también tuvo relación con la pandemia, pero también es un trabajo que bueno, responde a intereses eh, de ese lado del océano, que tengo también un poco de relación. Clea Gerber con María Elena Fonsalido están trabajando ya hace tiempo y con mucho talento y éxito el tema de las reescrituras argentinas, también latinoamericanas del Quijote. Y en nuestro caso, en la Universidad de Hebrea, ya vamos por el 5.º seminario de posgrado en el que vemos este tema. Y este tema lo vemos de un modo peculiar. Algo de eso decía ayer María en su presentación, es decir, no se trata solo de cómo el Quijote es recreado en la literatura latinoamericana. Aquí hay ejemplos de ellos, por ejemplo el de Carlos Gamerro, un escritor argentino que escribe eh, novelas que son verdaderamente inspiradas en el Quijote, sino en autores latinoamericanos de mucho prestigio, y aquí está Onetti, está Saer, un escritor actual que es Aira, que nos permiten leer de otro modo al Quijote y a Cervantes. Es decir, es bidireccional, ¿sí? Y esto responde, no sé, nos hemos inspirado en ese dicho, ese dictum tan famoso de Borges, que es Kafka y sus precursores, es decir, que leemos a Kafka de modo distinto gracias a autores que vinieron mucho después. El mismo caso sucede con Cervantes. ¿Cómo leemos a Cervantes desde los escritores del boom, Onetti, o cómo leemos a Cervantes a través de escritores contemporáneos como Saer, Aira, etc. Bueno, me da mucha satisfacción que sean jóvenes investigadores, que son nuestro futuro, el que publiquen aquí, y también mucha satisfacción que nos una Cervantes a través de, como digo, del Atlántico. Es siempre Cervantes un puente. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias, Ruth, también por la concisión. Bueno, hemos terminado un poco la parte de los libros. Vamos a pasar ahora a hablar de algunos proyectos. Entonces, le invito a María que suba aquí. María, vas a usar el... Entonces, Ruth, te quedas aquí, por ejemplo, para luego hablamos nosotros. María se pone aquí. Las sillas. Cambio de micrófonos y cambio de sillas también. Lo buscas con tranquilidad, no, apuro. Y bueno, sí lo voy a ir anunciando por mientras lo buscas. María Fernández Ferreiro, de la Universidad de Oviedo, nos va a hablar de la colección El Quijote y sus interpretaciones del GREC, que es el Grupo de Estudios Cervantinos de la citada Universidad de Oviedo. Esto es un equilibrio inestable. Bueno, entonces, en cuanto lo localice... Luego hablaremos, Ruth Fine
y yo hablaremos un poquito de la Asociación de Cervantistas, de algunos de los últimos proyectos, actividades que estamos desarrollando, y finalizaremos la mesa con Inés Padrosa, que no está presente, pero que conectaremos con ella por videoconferencia, que también nos va a presentar un proyecto muy interesante. Entonces, con esto cerraremos ya la mesa de presentación de libros y de proyectos cervantinos. Gracias. Entonces, María, cuando Vale. quieras. Pues buenos días, muchas gracias. ¿Ha visto esto? ¿No? Buenos días y muchas gracias por su asistencia. Uno. Sí. Agradezco a la organización del Congreso esta oportunidad que nos da de mostrar las publicaciones y proyectos, que me parece muy útil para darnos a conocer entre nosotros y para divulgarlo también ante un público mayor, ¿no? Voy a presentar la colección El Quijote y sus interpretaciones, que es una colección que nace en el Grupo de Estudios Cervantinos de la Universidad de Oviedo y lo codirigimos Emilio Martínez Mata, catedrático emérito de esa universidad, y yo misma, María Fernández Cerreiro. El Grupo de Estudios Cervantinos, también aprovecho para presentarlo, se constituyó como grupo de investigación en la Universidad de Oviedo, reconocido en 2016, aunque ya desde 2004 venían haciendo trabajo en conjunto sus miembros. El grupo está dirigido por el profesor catedrático emérito Emilio Martínez Mata, y a él le acompañamos 19 investigadores de distintas universidades de España, de Italia, de Francia, de Reino Unido y de Estados Unidos. Entre ellos, por ejemplo, está también otra compañera con la que compartí mesa ayer, Esther Bautista Naranjo. Nuestra principal línea de investigación es la recepción del Quijote y su interpretación en varios países de Europa, en España, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Alemania y en Portugal, concretada en las recreaciones narrativas de la novela y fundamentalmente y en los últimos años en las recreaciones teatrales, en sus adaptaciones, las adaptaciones del Quijote al teatro. Es en este contexto donde se enmarca la colección El Quijote y sus interpretaciones, porque aunque la colección abarca también recreaciones, interpretaciones, ensayos quijotescos, la mayoría de los volúmenes que se han publicado hasta ahora son recreaciones quijotescas teatrales. Además de un ensayo que inauguró la colección sobre una secuela francesa de la novela quijotesca en el siglo XVII, hasta el momento hemos publicado 4 obras teatrales quijotescas del siglo XVII, 4 del XVIII, 1 del XIX, 2 del XX y 4 del XXI. Por nacionalidades, una alemana, una italiana, una serbia, 2 francesas, 3 obras españolas y 7 inglesas. Podemos considerar cada obra como una variante de un corpus conjunto, recreaciones del Quijote, donde los temas y elementos originales de la novela cervantina se resemantizan, es decir, cobran nuevos significados en una interpretación nueva e innovadora. Resulta evidente que para traspasar la novela del Quijote al teatro, y esto fue algo que comentamos ayer en las sesiones de la tarde, los dramaturgos tienen que hacer ciertos arreglos al texto que permitan el cambio de género. Las modificaciones más obvias que se realizan tienen que ver con la supresión o eliminación de elementos de la obra original, aunque también en ocasiones se añaden otros. A partir de estas modificaciones es lo que a nosotros como grupo de investigación nos interesa, observar qué elementos se destacan, qué elementos se escogen de la obra original, qué aspectos se recuperan porque se consideran más interesantes o, por el contrario, qué cuestiones se consideran más prescindibles. La colección ha sido apoyada económicamente por un proyecto financiado por la Agencia Estatal de Investigación y también por las ayudas a los grupos de investigación de la Universidad de Oviedo, y contamos con la colaboración de la empresa E2 Indos para la impresión de ejemplares. Para mostrarles un ejemplo de volumen en la colección, les he traído mi última edición, Lo que el Quijote no cuenta, a la que también me referí ayer, que es una obra escrita por Luis Alonso y Atilano. Ambos son miembros del grupo de teatro aficionado Teatro Independiente Alcalaíno, de Alcalá de Henares, y la obra fue estrenada en 2015. La obra es una recopilación de 6 entremeses en los que se juega con la idea de que el Quijote de Cervantes no cuenta toda la historia, o más bien todas las historias, porque el morisco que tradujo los papeles de Alcalá de Toledo no quiso traducir todo lo que había allí, y esta obra pues recupera esos textos desconocidos.
Como pueden ver, la edición cuenta con un estudio introductorio donde se contextualiza la obra, se analizan sus rasgos literarios y se comenta también su carácter quijotesco. Aunque, por supuesto, cada uno de los volúmenes y cada una de las ediciones de la colección es un mundo, todas presentan un trabajo introductorio semejante, donde se exponen las características más relevantes de la obra que se edita, y por eso creo que este es un buen ejemplo. Por último, la intención de la colección es alcanzar la mayor difusión posible. Así que, de este modo, los libros son publicados en formato digital en abierto en el repositorio institucional de la Universidad de Oviedo. En el código QR pueden acceder a todos los títulos publicados hasta el momento, listados en Dialnet, porque es donde mejor quedan presentados, la verdad. Además, también existe para aquellas personas que lo quisieran la posibilidad de la impresión a demanda a través de la editorial de Luna de Abajo. Solo hay que ponerse en contacto y se consigue. Espero que encuentren algún libro de su interés en la colección El Quijote y sus interpretaciones, de los que llevamos publicados ahora. Estamos preparando la edición del volumen 17 o en un futuro, que esperemos que esto tenga recorrido. Además, estamos abiertos a propuestas y si alguno de ustedes tienen en mente algún texto para publicar que encaje en ella, pues estaremos encantados de escuchar sus ideas. Muchas gracias. Pues muchas gracias también a ti, María, por la concisión y por presentarnos esta interesantísima colección. Bien, pues vamos a pasar ahora a hablar un poquito de la Asociación de Cervantistas. Este no es un congreso de la Asociación de Cervantistas, pero creo que está muy bien representada aquí. Tenemos a su presidenta, tenemos a su secretario, tenemos a un presidente de honor de la asociación y tenemos a muchos miembros de la asociación de cervantistas aquí entre los ponentes y entre el público. Así que, bueno, pues queríamos aprovechar también este foro, esta mesa de presentación de proyectos para hablar un poco pues, de las últimas iniciativas, de las últimas novedades. Entonces, Ruth, si quieres contarnos un poco tú y hacer un llamamiento a la asociación, ¿no? También. Sí, bueno, una de las últimas iniciativas que no es verdaderamente nueva, pero es la continuidad de un proyecto, una iniciativa que ya existía en la gestión anterior, presidida por José Manuel Martín Morán. Es el foro, el espacio llamado Novedades Cervantinas. En este espacio invitamos a los socios a presentar sus libros recientemente publicados y el formato es un formato, creo, muy provechoso. Hay un presentador, además del autor, que conversa con el autor o la autora sobre el libro que recientemente publicado. Y esto se hace virtualmente por formato Zoom, pero también se transmite por el canal de YouTube y también por Facebook, de modo que queda grabado en Facebook, que tiene mucha proyección. O sea que aquí se han presentado libros que invitamos verdaderamente, efusivamente a los autores a sumarse. La próxima presentación será un libro de Mercedes Alcalá Galán, que fue ayer mencionada, y será el día 21 del mes, siempre es a las 7 de la tarde, hora europea, hora de España, para poder dar cabida a los otros usos horarios. Eh, bueno, también... Sí, ahora me mencionaré. Nosotros habitualmente en la asociación, además de los congresos trienales, solemos, creo que regularmente, tener coloquios de una menor extensión en cuanto a público, pero siempre también muy fructíferos. El próximo será el 28 al 30 de mayo en Braganza, Portugal. Ya contamos con los dos plenaristas, que serán el presidente de honor José Montero Reguera y la plenarista portuguesa
María Fernanda Abreu. Bueno, los invitamos a asistir. Supongo que hoy nos hemos preparado muy, muy bien para ese congreso con la introducción a Cervantes y los portugueses. Como saben, Portugal es un sitio muy acogedor, se come muy bien también y no está tan lejos de aquí. Verdaderamente los invitamos. El gran congreso de cervantistas será no muy lejos de Portugal no será trienal. Esta vez por la cuestión de la pandemia tenemos que mantener la sincronía con las otras asociaciones. Será en el 27 en la Universidad de Salamanca. Vayan anotando en sus agendas también un sitio privilegiado para saludar a Cervantes y a su obra. Y finalmente, Carlos y yo las invitamos a quienes todavía no sean socios de la Asociación de Cervantistas, inmediatamente a hacérnoslo saber y ya los comprometeremos aquí mismo, ¿sí? Sí, somos asociaciones, sociedades, amigas que colaboramos para lo que James también José Manuel y todos queremos aquí, es que se conozca, se lea, se promocione y se estudie también a Cervantes. Así que, bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, Ruth. Y vamos a conectarnos ahora con Inés Padrosa, bibliotecaria emérita de la Biblioteca del Palacio de Peralada, que nos va a hablar de la colección cervantina de la biblioteca de ese Palacio de Peralada, los ejemplares del siglo XVII. Vamos a ver. Sí, estaba. Yes. Inés. Hola. Ahora. Sí, ahora, perfecto. Hola. De acuerdo. Bueno, sí, te he presentado, Inés, creo que nos estabas oyendo, entonces pues cuando quieras, estamos viendo estaba escuchando tu presentación. Muy bien, pues. Y cuando quieras tienes la palabra. Sí, empiezo. Muy bien. Buenos días, amigos cervantistas. Encantada de saludaros, aunque sea a distancia, desde Figueras, provincia de Gerona, cerca de Perelada, es donde resido. En primer lugar, agradecer a la organización del segundo Congreso Internacional dedicado a Cervantes del Quijote y en particular a Carlos Mata y a Juan Bautista por su atención y de manera especial al amigo Aurelio, que fue el que nos puso en contacto. Por tener la oportunidad en esta plataforma para poder dar difusión de la colección cervantina de Perelada en un lugar repleta de especialistas cervantinos. Antes de entrar en el tema, en la obra recientemente publicada, fue en versión digital por la Universidad de La Coruña. Antes de entrar en el tema, me gustaría hacer una serie de reflexiones sobre la colección cervantina peraladense y simplemente, bueno, decir algo que supongo que ya es conocido de todos, que en realidad es muy poco conocida o ha sido poco estudiada. Y no sé si el motivo puede ser por el hecho de encontrarse en un lugar relativamente apartado, geográficamente hablando, o por algunas dificultades que puede tener su desplazamiento allí. A pesar de ello, algunos estudiosos se han acercado, algunos como José María Casasayas, ya difunto, Víctor Infantes también, Jorge García o Enrique Suárez Figaredo, otros lo han hecho a distancia como Borja Rubio y los hay otros que están aquí presentes, como es el caso de Aurelio Vargas Díaz Toledo o el caso de José Manuel Lucía. Me voy a hacer una pregunta que a continuación contesto y para decir, en segundo lugar, cuáles fueron o cuáles han sido las herramientas descriptivas de las que se disponen hasta el momento de la colección cervantina peraladense. Aparte de algunos estudios puntuales de estos autores que he mencionado, que han mencionado a su vez
las obras cervantinas de Perelada en sus repertorios, no existía una obra general relacionada con la colección cervantina hasta el año, fue en el año 1948 cuando Miguel Mateu decidió publicar el catálogo de la sección cervantina. Pero debemos tener en cuenta que en el año 48 la colección cervantina estaba en pleno crecimiento. Por lo tanto, solamente se remite o se relacionan una serie de ejemplares que eran los que constaban en aquel momento en la colección. En total, la totalidad son 2.062 ítems. Hasta los más de 5.000 de los que dispone en la actualidad, ya nos podemos imaginar la diferencia que hay. Luego, por otra parte, me gustaría explicar que a lo largo de los casi 40 años de ejercicio de la profesión en la Biblioteca de Perelada, nos hemos sumado a diferentes efemérides cervantinas, organizando exposiciones. Cada año había una exposición en la Biblioteca de Perelada que ha sido monográfica dedicada a Cervantes o al Quijote, dependiendo del año. Empezando, la primera intervención tuvo lugar en el año 2001 y fue promovida por la Asociación de Bibliófilos de Barcelona en conjunto con la Asociación Internacional de Bibliófilos de Bruselas, que esto dio a lugar una serie de actas del Congreso organizado que se publicaron en 2005. Por lo tanto, solo teníamos como referencia estas dos obras, la del 48, incompleta totalmente, y la del 2005, que es fragmentaria también. Aparte de ello, se realizaron, llevamos a cabo una serie de exposiciones en 2005 con motivo del centenario del Quijote, en 2016 con motivo de la muerte de Miguel de Cervantes, y la última fue en 2023 formando parte de una exposición relacionada con la historia del castillo. La colección cervantina era uno de los apartados de la exposición. Vista esta situación, la colección cervantina ha tenido muchas vicisitudes a lo largo de su existencia, porque primero estuvo en el despacho de Miguel Mateu en Barcelona, luego se trasladó a Perelada. En Perelada había problemas de espacio, se colocó donde buenamente se pudo en aquel momento. En la actualidad se ha creado una sala, que será la Sala del Tesoro o Sala Cervantina, y allí ya hay una buena parte de los volúmenes, prácticamente están ya todos reunidos. Por fin la colección cervantina dispondrá del lugar adecuado. Pero previamente a mi jubilación, que tuvo lugar en diciembre de 2023, pensé que sería oportuno dar una visión de conjunto de cómo se había formado y del origen de la colección. Y la tarea, aquí vemos una parte, dos imágenes de la biblioteca, supongo que se puede ver. La imagen de cuando los condes de Perelada iniciaron la biblioteca y del año 2018 cuando tuvo lugar una exposición dedicada a Carmen Mateu. Inés, dale en modo, dale en modo presentación al PowerPoint para que lo veamos. Sí, ¿no lo veis? No, lo vemos muy... Tú dale como en modo presentación. Sí, sí. Yo creía que lo tenía en modo presentación. No. A ver. ¿Ahora? ¿Lo veis ahora? No. Vemos la tercera diapositiva, pero Tienes que darle parcial. arriba, donde pone arriba en el menú, donde tienes presentación con diapositivas. Donde tienes animaciones, presentación con diapositivas. Presentación con diapositivas, ahí, sí. ¿Ahora? Dale ahí. Sí, le he dado. ¿Lo veis? No. ¿No veis nada? No, vale. Sí se ve, pero no se ve la pantalla cortado. completa. Pero no es cosa del... Pues es que yo no sé cómo hacerlo si no es así. A ver, lo tengo aquí en modo presentación. Y si gira la barra de abajo un poquito, A ver. giras esa barra. Sí. ¿Ahora? He hecho lo mismo de antes, en realidad. Ahora sí. Ahora. Ahora sí. Ahora.
¿Ahora lo veis? Ahora perfectamente. Ah, bueno. La segunda. La segunda diapositiva, Pues a ver, bueno. aquí es donde decía yo que tenemos dos imágenes de la biblioteca cuando la crearon los condes de Perelada. Estás en la También primera, perdona Inés, estás en la primera diapositiva. Pulsa la segunda. Puedes cambiar ahora. ¿Ahora lo veis? Ahora la Sí, segunda sí. diapositiva, perfecto. ¿La veis? Sí, De sí, sí. acuerdo. El linaje Rocabertí precisamente está citado en el Quijote, los condes de Perelada, los dos fueron dos hermanos, uno era Antonio y el otro Tomás, y ellos ya empezaron la colección dedicada a Cervantes, no como colección en sí, pero por el hecho simplemente de que su linaje estuviera mencionado, que ya era bastante importante. Y luego tenemos la imagen de la biblioteca, que tal como decía antes, es de la exposición que dedicamos a Carmen Mateu en el año, en el año de su deceso. Entonces, hablando de mi jubilación, pensé pues, que estaría bien darle una visión de conjunto antes en fin, como colofón a mi tarea. Y entonces fue cuando esta tarea me vino facilitada por el ofrecimiento del grupo CIELAE a través de me ofrecieron la publicación de la obra en su portal Llanos, en anexos. Ya sabéis que Llanos está especializado en estudios del siglo de oro, y a ellos les agradezco la publicación digital y en abierto. Tal como se ha hablado con anterioridad, esta obra únicamente está por el momento en digital, pero tenemos las ventajas de la difusión que comporta esta modalidad. Mi agradecimiento a Sagrario López Poza, directora del grupo que depende de la Universidad de La Coruña. Y hablando de la obra propiamente, tal como se detalla en el subtítulo, el motivo principal es dar a conocer los ejemplares del siglo XVII, preservados en Perelada, o sea, la producción literaria de Miguel de Cervantes del siglo XVII. Perdona Inés, creo que puedes pasar a la diapositiva 3, que creo que es de la que nos estás hablando. Esta es la publicación, ¿correcto? Esta es la publicación, sí, sí. Es que con el discurso y con el tiempo que veo que se echa encima. Nada, tranquila, pues, tranquila. Al final se te olvida pasar la diapositiva. Esta es la portada del libro y este es el portal de Llanos, desde donde podéis acceder y descargar. La obra detalla 69 ejemplares del 17 que forman parte de la colección cervantina peraladense, y va por orden de aparición de la producción cervantina, es decir, la Galatea, el ingenioso Hidalgo, el curioso impertinente, las novelas ejemplares, el viaje del Parnaso, 8 comedias y 8 entremeses y los trabajos de Persiles y Sigismunda. Todo ello acompañado de 248 ilustraciones que dan una imagen completa de todas las obras. Como contextualización, se introduce al lector en el origen de la biblioteca por parte de los hermanos Rocabertí, ya he mencionado con anterioridad, que también se hallan en la obra cervantina. Se incluye un interesante capítulo, creo yo, sobre todo para los especialistas del siglo de oro. Es un capítulo dedicado a la obra literaria del siglo de oro, impresa en los siglos XVI y XVII, preservadas en Perelada. Es un conjunto constituido por obras raras y curiosas y evidentemente otras que no lo son tanto. Y entre ellas figura un librelo portugués, este va dedicado a Aurelio, el cartel de desafío. Se dan a conocer además otros aspectos desconocidos de Miguel Mateu, el principal protagonista, bibliófilo por el cual gracias a quien tenemos la colección cervantina, y sobre todo se dan a conocer sus relaciones con instituciones cervantinas, como es el caso de la donación que hizo para la Casa Cervantes de Alcalá de Henares en el momento de su constitución. Todos estos son detalles inéditos y probablemente bastante desconocidos, que creo que la comunidad cervantina debe conocer
y creo que de esta manera se podrá apreciar mejor su aportación para la preservación de este importante patrimonio bibliográfico. En anexo se aporta la documentación inédita al respecto, así como ofertas de reconocidos libreros. Aparte de las transcripciones facsimilares de las portadas de los 69 ejemplares mencionados y la descripción de cada una de las obras, se ha proyectado la atención en una disección pormenorizada de cualquier detalle que hace que la obra se convierta en una pieza única. Entonces, en este sentido, es muy interesante ver las historias paralelas a la puramente literaria que nos aportan todas estas obras. En algunos casos, las anotaciones manuscritas y en los ex libris nos permiten trazar un apasionante recorrido por distintos países europeos. En otras, será su continente el que nos llevará a distintos talleres del arte ligatoria, como los franceses, los anglosajones, los madrileños o los barceloneses. Por supuesto, esta aportación supone una nueva reivindicación de la obra cervantina, pero también quiere ser una reivindicación de los artesanos y artistas que intervinieron en su presentación. Y, como no, de aquellos que presentaron estas reliquias bibliográficas, de aquellos que preservaron estas reliquias bibliográficas y han permitido su pervivencia, entre los que se incluyen libreros, coleccionistas, encuadernadores y bibliófilos. En nuestro caso particular, dedicado a los hermanos Rocabertí y, por supuesto, a Miguel Mateu Pla, uno de los grandes y quizás desconocidos bibliófilos españoles. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Inés, por esta aportación tan valiosa. Es una pena que no hayas podido estar aquí con nosotros, pero seguramente que habrá otras ocasiones y que podamos coincidir en persona y contar contigo. Muchísimas gracias. Pues sí, esperemos que para una próxima ocasión podamos compartir vivencias juntos, que esto es lo mejor, aparte de las aportaciones de cada uno, es un enriquecimiento personal y contacto personal. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo quiero agradecer también a todas las personas que han intervenido en esta mesa de presentación de libros y proyectos, aunque ha tenido que ser rápido, porque es la esencia un poco de este tipo de actos, pero creo que hemos presentado un panorama muy interesante, ¿no?, de cosas que se están haciendo o de trabajos que se han publicado en estos últimos meses, ¿no?, en lo que va del año. Así que muchísimas gracias a todos. Cerramos esta sesión y no sé si con un descanso mínimo o directamente enlazamos 2 minutos para 5 minutos para cambiar y volvemos con la última sesión de ponencias.